El Senado de la República define el futuro de la consulta popular, minuto a minuto de una decisión histórica para Colombia. Este martes el Senado de la República de Colombia se convierte en el epicentro de un momento clave para el rumbo político y social del país. La plenaria de la corporación deberá tomar una de las decisiones más trascendentales de los últimos meses: aprobar o negar la convocatoria de una consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. La finalidad de esta consulta es que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre los temas contemplados en la reforma laboral, un proyecto que fue previamente hundido en el Congreso y que ha generado un intenso debate nacional. La expectativa es alta. El ambiente político está cargado de tensión y expectativas, y desde muy temprano las miradas del país entero están puestas en lo que suceda dentro del recinto del Senado. Esta no es solo una discusión técnica o de procedimiento legislativo. Se trata de una discusión con profundas implicaciones sociales, económicas y políticas. El destino de la consulta popular, y en consecuencia, de la reforma laboral impulsada por el gobierno, está en juego. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana cuando, según la citación oficial realizada por la mesa directiva del Senado, debía iniciarse la sesión plenaria. Minutos antes, los primeros senadores comenzaron a llegar al Capitolio Nacional. Algunos llegaron en silencio, otros fueron abordados por los medios de comunicación, a los que ofrecieron breves declaraciones en las que expresaban su posición, dudas o críticas. El ambiente ya evidenciaba que sería una jornada larga, tensa y cargada de discusiones intensas. El trasfondo de una consulta polémica. La consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro no surge de la nada. Tiene su origen en el fracaso de uno de los proyectos insignia de su gobierno, la reforma laboral. Esta reforma, que buscaba modificar aspectos clave del régimen laboral colombiano, fue hundida en el Congreso en medio de fuertes diferencias entre las distintas bancadas políticas. Sin embargo, Petro no se dio por vencido. En su afán por que los ciudadanos tengan la última palabra, decidió acudir a una figura constitucional, la consulta popular. La consulta, si es aprobada por el Senado, permitiría que el pueblo colombiano vote directamente sobre aspectos fundamentales de la reforma laboral. Para el gobierno, se trata de un ejercicio de democracia directa que reivindica la soberanía del pueblo. Para la oposición, en cambio, es un mecanismo riesgoso que puede convertirse en una herramienta para evadir el control legislativo y polarizar aún más el país. Las posturas enfrentadas en el Senado. Durante la sesión de hoy, se espera que las posturas a favor y en contra de la consulta se enfrenten en un debate que promete ser tan intenso como revelador. Desde el Pacto Histórico y otras colectividades aliadas al gobierno, se ha insistido en la necesidad de abrirle paso a esta herramienta democrática. Argumentan que si el Congreso bloquea reformas estructurales que cuentan con amplio respaldo popular, es legítimo que el pueblo pueda decidir directamente. Si el Congreso le da la espalda al pueblo, que el pueblo hable en las urnas, expresó recientemente uno de los senadores del oficialismo. Esta idea ha sido uno de los pilares del discurso del presidente Petro desde que se frustró el trámite de la reforma laboral en el Congreso. Por su parte, sectores de oposición han manifestado profundas preocupaciones. Varios senadores han advertido que la consulta puede ser utilizada como una forma de presión al legislativo, y han cuestionado tanto el contenido como la forma en que ha sido impulsada. Algunos incluso consideran que se trata de una maniobra política, para sortear el fracaso legislativo del gobierno y fortalecer su narrativa ante la opinión pública. ¿Hay votos suficientes para aprobarla? Una de las grandes incógnitas de la jornada es si el gobierno cuenta efectivamente con los votos necesarios para que la consulta sea aprobada. Aunque desde el Ejecutivo hay confianza en que lograrán la mayoría requerida, las cuentas no son del todo claras. El Senado colombiano está dividido y varios senadores aún no han confirmado su voto. Las mayorías son esquivas. Aunque el gobierno cuenta con el respaldo de varios partidos, también enfrenta resistencias dentro de algunas colectividades que, si bien no se declaran en abierta oposición, han mantenido una postura crítica y distante frente a algunas iniciativas del presidente. De allí que el margen de error sea mínimo y cada voto cuente. El resultado de esta votación no solo determinará el futuro inmediato de la consulta, sino que también será leído como una señal de apoyo o rechazo al proyecto político del presidente Petro. Por eso, la presión dentro del Capitolio es inmensa, y los llamados a la disciplina de partido, las reuniones de última hora y las negociaciones tras bambalinas han sido la constante en las horas previas a la votación. Un debate que va más allá del Congreso.
Este episodio no se limita a una discusión parlamentaria. La posibilidad de convocar a una consulta popular ha despertado un debate nacional. Analistas políticos, académicos, sindicatos, gremios económicos y organizaciones sociales han expresado sus opiniones, muchas veces contrapuestas, sobre el tema. Los sectores sindicales, en su mayoría, respaldan la idea de que sea el pueblo el que decida. Argumentan que la actual legislación laboral favorece a las grandes empresas y precariza el empleo, y que la reforma planteada por el gobierno representa un avance en términos de justicia social. Los gremios económicos, en cambio, han mostrado una fuerte oposición. Consideran que la reforma, tal como fue planteada, puede tener efectos adversos sobre la economía, aumentar el desempleo y afectar la competitividad. También han expresado preocupación por el precedente que sentaría el hecho de que se utilice la consulta como mecanismo para aprobar reformas estructurales que han sido rechazadas en el Congreso. Lo que está en juego para el país. Más allá del contenido de la reforma o de las diferencias entre gobierno y oposición, lo que realmente está en juego hoy es una definición sobre el rumbo democrático de Colombia. La decisión del Senado podría abrir la puerta a un proceso inédito en la historia reciente del país, una gran consulta popular sobre temas laborales que involucran directamente la vida de millones de trabajadores. Además, la jornada de hoy podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si la consulta es aprobada, el gobierno se anotaría un triunfo político importante y podría fortalecerse de cara al futuro. Pero si es negada, sería un golpe contundente a su estrategia y obligaría a replantear sus formas de impulsar reformas. El país entero espera con atención. Las redes sociales hierven con opiniones de todo tipo. Las organizaciones ciudadanas convocan plantones, marchas y foros para debatir los pros y contras de la iniciativa. En los medios de comunicación, expertos discuten las implicaciones legales y políticas del mecanismo. Y mientras tanto, en el recinto del Senado, cada palabra, cada intervención y cada voto cuenta. ¿Y ahora qué sigue? Si el Senado aprueba la consulta, el camino no se detiene ahí. Vendrá un proceso de organización logística, elaboración del cuestionario, aprobación por parte de la Corte Constitucional y, finalmente, la convocatoria formal a las urnas. El gobierno deberá explicar claramente las preguntas que hará al pueblo y garantizar que el proceso sea transparente, informado y democrático. Si por el contrario la consulta es negada, el Ejecutivo deberá asumir las consecuencias políticas de ese revés. La reforma laboral, por ahora archivada, quedará sin posibilidad inmediata de ser sometida al veredicto ciudadano. Y el presidente Petro tendrá que redefinir su estrategia legislativa y comunicativa para los meses siguientes. Sea cual sea el desenlace, este martes quedará marcado como un día clave en el calendario político del 2025. Un día en el que se puso a prueba la solidez de las instituciones, la madurez del debate democrático y la capacidad del país para enfrentar sus diferencias por la vía del diálogo y las urnas. ¿Qué opinas tú sobre esta consulta popular propuesta por el presidente Petro? ¿Crees que el pueblo debería tener la última palabra en temas como la reforma laboral? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir minuto a minuto esta y otras noticias que definen el rumbo de Colombia.